Maru Rodríguez. Hasta que te veo cara a cara. Mamá. Ay, mi hija. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué te dije, Abelardo? Si Chucho se da cuenta que ella está aquí, pues nos mata a los tres. Juan, dime quién es esa coyote, cómo la conociste y cómo la puedo encontrar. ¿Quieres que te ayude? ¿Ah? Habla. Dime todo lo que sabes. Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Cancelar la boda o qué? Mi mamá siempre me enseñó a ser un hombre de palabra. Eso es lo que voy a hacer. Cumplir mi palabra. Eres Vicenta. Estás viva y feliz. Malagradecida. Te recogí de la calle, te ofrecí mi casa, mi protección, para que no te mataran. Y así me pagas. ¿Que la matara quién? No quería que la violaras. Hijo de... ¡No la vuelvas a tocar! Suelta, mi hija. ¡Suelta! ¡Ah! ¿Tienes idea de cuánto lloró mi familia por ella cuando la creyeron muerta? No quería que mi hija pasara por todo lo que yo tuve que pasar este tiempo. Tenía 16 años, ya. Era una niña. Que los aceros te mataran. No la vuelvas a tocar, hijo de la chica. ¡Suéltala, cobarde! ¡No la toques! ¡No la toques! Mijita, ¿estás bien? ¿Estás bien, mija? Vámonos, mija. Para... Tú ya te moriste hace muchos años. Si es que ahora nadie te va a llorar infeliz. Ay, Virgen, pero eso fue un tiro. ¿A quién se le habrá salido? Aquí a nadie se le salen los tiros. Aquí el único que dispara es Chucho. ¿Pero a quién le disparó? Bueno, pues espero que a un caballo y no a una persona. Sí. No. No enfrentes a tu padre. Tu padre es capaz de cualquier cosa. No, mamá. ¡Mijito, por favor! Espérate. Mamá, déjame ver qué te hizo este desgraciado. Estoy bien, hija. No te me vayas a morir, aguántame. Estoy bien. Esto lo debí haber hecho hace mucho tiempo. Hija, ¿lo mataste? No. Desgraciado. Te mereces todo eso por malvado. A ver, mamá, nos tenemos que ir corriendo. Yo ya no puedo, mija. Ya, vete. Abelardo, perdóname, es que tu jefe se volvió loco y mira lo que le hizo a mi mamá. Saca a esta niña de aquí, por favor. Sácala del rancho. Está vivo. Déjenme a mí. Saca, por favor. Vamos a ver, mira. Hay que llevar a hospital. Que no me voy a ir sin ti, pues, hombre. La maleta, llévate la maleta. Va a estar aquí en cualquier momento. Llévate la maleta. Vámonos. ¡Ay, me duele mucho! Aguanta. ¡No puedo! Aguanta. Apóyate de mi jefa. Apóyate de mí. Pero no se me van a pelar. Aguántame. Voy del otro lado. Simón, agáchate y llama. Que no te vean. Te voy a echar esto encima. Y cuando lleguemos con los gorrilas del portón, se me esconden bien, ¿eh? Sí. Ahí voy, cuidado. ¡Voy! Tío, ¿qué pasó? Escuchamos un disparo. Quiero que mandes a cerrar todas las entradas del rancho, ¿me viste? Vicenta, la hija de Delmira, está viva y se está pelando. ¿Vicenta? ¿La difunta hija del mío está viva? Sí. Les voy a enseñar que conmigo aplica la ley de Herodes. No sé, chicos. Estamos llegando a la puerta. Cúbranse. Hijo de su madre. En esa camioneta viene gente de los aceros. ¡Los acero! Shh. Ahorita no podemos hablar, mamá. ¿Qué pasó, Abelardillo? ¿Dónde tan peinado, mijo? Voy a ver una yegua que parió. Es pura sangre y me interesa la cría para comprarla. ¿Por qué tan nervioso? Quiero ese par de viejas arrodilladas frente a mí, ¿me oíste? ¡Órale! Hasta pareciera que es el papá de la cría, ¿va? Dale, Abelardo, cuídese mucho, mijo. Suerte con el animalito. Gracias, compa. 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 Gracias,
Dios mío, que no haya ocurrido una desgracia. A mí no me extraña que mi hijo haya disparado para matar uno de los caballos. Ay, no, cuidado. Buenos días por el día, mis señoras. Oiga, ¿será que está don Chucho por acá, que lo ando buscando? ¿No? ¿Y esas caras qué? La quiero muerta, esa hija de la... ¡Muerta! Don Chucho, ¿qué Pero está? hijo, ¿qué te pasó? ¡Suéltame, Ese fue el tiro que escuchamos. ¿Quién te disparó? ¿Dónde tienes a Abelardo? ¿Dónde está? Tu marido está herido y tú preguntas por tu hijo. Tienes mal. Todas las salidas del rancho están cerradas. No se van a escapar, tío. ¿Pero quién no se va a escapar, hombre? ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué fue lo que pasó? Fue Vicenta, la hija de Edelmira. ¿Cómo que la hija de Edelmira? Si esa niña está muerta hace 10 años. Eso es lo que creíamos todos. Pero esa canija nos engañó. La muy está viva, muy viva. A ver, don Chucho, ¿quién es Vicenta? Viva, por favor, no puede ser. ¡Sí puede ser, Está muy viva y me clavó un cuchillo en el hombro. David, avisa a los hombres que la busquen. Le voy a arrancar la cabeza, es infeliz. Ahora mismo, tío. Órale. Vámonos. ¿Dónde está Abelardo? No, pues don Chucho, Abelardo yo me lo topé en la entrada del rancho, que iba a haber una cría recién nacida. Abelardo nunca está cuando lo necesito. Llama a tu hijo y dile que lo quiero de regreso ahora mismo, ¿no oíste? A Vicenta lo vamos a encontrar entre todos. Yo lo llamo. Tú cuida a mi hijo, cúralo. ¡Órale, pues! Ándale, que yo me encargo de Abelardo. A ver, don Chucho, lo ayudo. Espérame. Antes de pasar a casa de mi tía Cruz, tenemos que ir a un hospital, Abelardo. Mi mamá se viene desangrando. Aguántame, mamá, aguántame. ¡Abuela! Abelardo, amigo. Estás con Vicenta, ¿verdad? Te fuiste con ella. Sí, güey, pero todo salió muy mal. Mi papá le puso un tiro a Edelmira. ¿Qué? ¿Y la mató? ¡No! ¡La estamos llevando al hospital! Ay, hijo, tu padre te mandó a buscar. Como Vicenta lo hirió, Chucho la quiere matar. No, abuela, no te preocupes. Ya salimos de la hacienda y no nos van a encontrar. Me alegra por Vicenta y Edelmira, pero tú te tienes que regresar. Yo sé que quieres mucho a esa chamaca, hijo, pero si Chucho no te encuentra en el rancho, va a sospechar. El gallo Quintanilla te vio salir, hijo, regrésate. No, abuela. No puedo dejar solas a Vicenta y a Edelmira. Mira, a tu papá le va a tomar 1 minuto darse cuenta de que estás metido hasta las patas en esto. La que va a pagar los platos rotos es tu madre. Por favor, hijo, entiende. Hazlo por consuelo, no provoques una desgracia, hijo. Tengo que colgar a alguien bien. ¿Qué dijo Abelardo? ¿Dónde está? No, pues, como dijo el gallo, salió, pero ya está regresando. ¿Sabías que esa muchacha estaba viva, verdad? No, ¿cómo crees? Mira, mejor ve a atender a tu marido, que se siente muy mal. Dios mío. Detén la camioneta ya, Abelardo. Después nos encontramos en casa de mi tía Cruz. No. Yo no las voy a dejar solas. A ver, a mí me hubiera gustado también que las cosas salieran diferentes. Pero ahora que tu papá sabe que estoy viva, me va a buscar hasta por debajo de las piedras. Ay, ya estoy acabando. Todos estos malditos años fuimos engañados por Edelmira. Pues no debiste traerla al rancho, siempre te lo dije. Ya. Si quisiera tu opinión, te la pediría. Mire, don Chucho, yo no estoy entendiendo cómo es que esta chamaca se nos presentó así en persona buscando a su mamá. Si supuestamente está por muerta, eso está muy atrabancado. Si yo me hago pasar por muerto, pues lo último que quiero es que me vean vivito y coleando por ahí. Debe haber contado con la complicidad de caramba. Con alguien del rancho para que entrara sin que la viéramos. Uy, mira, me cae que sí quiero vivir contigo, pero no a costa del sufrimiento de tu madre. Así es que frena la troca ya. Porque todo tuvo que salir tan chueco. Aguántame ahí, ama. Llévate la troca y busca un hospital. Yo te veo en casa de tu tío, ¿va? Pues no perdamos más el tiempo, pues. Gracias. ¿Dónde está mi hijo? Se devolvió, pero llega en cualquier momento. Me voy a cambiar. Gallo, cuento contigo y con tus hombres para buscar a esa vieja. El que me la traiga va a ser el mejor negocio de su vida.
Búscame esa vieja hasta debajo de las piedras, indio. Te voy a pagar muy bien ese favor. Lana no necesito, ¿eh? Te voy a hacer el favor porque somos socios. Y pues el que ofende a un cuate me ofende a mí. Esa tal Vicenta Rigores tiene puesta una cruz en la cabeza desde el día de hoy. Gracias, indio. Ahorita te paso la dirección donde puede estar. Tío, pásale. Aquí tiene la dirección que me pidió. Es aquí mismo, en Ciudad Juárez. Prepara unos hombres. Vamos a esta casa. Edelmira y su hija me hirieron. Sí, me acaba de decir abuela. ¿Cómo que Vicenta está viva? Pero ahora sí se muere de veras. Vente con nosotros. Nos vamos de cacería humana. Sí. Ahora te alcanzo, ¿ah? Me llevo a Vicenta. Justo ahora tenías que quedarte sin batería. Estás llamando al teléfono de Cruz Rigores. Déjame tu mensaje. Cruz, es Abelardo. Tienen que pelarse de tu casa ya. Mi papá va con todos sus hombres. Vicenta no tiene batería. Cuando escuches esto, me llamas, ¿eh? Abelardo, hijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Vicenta? Va para casa de su tía Cruz. Ya papá sabe todo. Me tengo que ir. No, hijo. No, abuela, ni madres. Ni madres. No me importa si mi papá me descubre y me bota de la casa. Me vale un comino. No voy a dejar que le haga daño a mi vieja. Que truene lo que tenga que tronar. Mira, esta actriz Roberta, ¿ah? ¿Hasta cuándo se va a poner botox? Mire eso, es que van cogiendo como una cara, como yo no sé, como de boxeador, qué cosa tan fea. ¿Qué? Ay, ya voy. ¿Usted otra vez? ¿Ah? ¿Ya qué quiere que le lea? Los pies, ¿será? Porque yo ya le leí todo lo que podía. No. Esta vez vengo a invitarla a que me acompañe. Hay alguien que la quiere conocer. Alguien que le puede cambiar la vida para siempre. ¡Tía Cruz! Ya estamos aquí, tuvimos problemas, pero hay que salir de volada. Me siento mejor con lo que me hizo el doctor, mija, no te preocupes por mí. Vamos. Pues por suerte la bala salió, mamá, pero apenas lleguemos al Paso tenemos que hospitalizarte. No, ya estuvieron aquí. Mi tía Paola, ¿qué les hicieron? Pues si ellas no tenían la culpa. Mi hermana, mis sobrinas están muertas, las mataron. Siéntate. Las mataron, hija. Vicenta, tú eres la próxima. Tenemos que pelarnos ya, mamá. No podemos esperar a Abelardo. Sí, voy por la lana. No puede ser. Se llevaron mi dinero. Se llevaron el dinero que tenía ahorrado. Nos dejaron en la calle, mamá. Lo que juntaste en este tiempo, fíjate. Todo se lo llevaron todo. Vámonos, ya, ándale. ¡Vicenta! ¡Sabemos que están ahí! ¡No tienen para dónde correr! ¡O salen o tiro la puerta a plomazo! Escúchame, vete por la puerta de atrás. Vas a llegar para rápido, hazme caso. ¡Una! No me voy a ir sin ti, ¿sí? A ver, escúchame. O salimos vivas, juntas, o nos morimos así como mi tía Cruz y mi prima. Nos llegó la hora, ma. Porque yo no te voy a dejar sola. Entonces, cuéntame más. Ay, parir en la cárcel fue horrible. Y saber que te van a quitar a tu hija, peor. Al menos tuve la suerte de contar con todos ustedes para crear a mi hija. Pues para eso somos familia, ¿eh? Ay, mi chava. Ya eres todo un hombre. Y pronto un hombre casado. No puedo creer que voy a tener una nuera. Aunque claro, no era la que quería para ti, pero me conformaré. Tu felicidad es la de tu madre. Y lo que haga feliz a mi señora, me hace feliz a mí.
Estoy segura que vas a ser un gran padre. Lo llevas en la sangre. Cada vez que estoy contigo siento que estoy con mi mamá. Tienen la misma energía, no sabes cómo la extraño. Creíste que te ibas a escapar, canija Vicenta. Pero ni madres. En la venganza y en la cama. Los hombres somos más perros. Y hoy te lo voy a enseñar. Deja pasar a mi hija, no le hagas nada, por favor. A ver, dispárale. ¡Órale! ¿O qué? ¿Necesitas a todos tus guarros para hacerlo? Ya te dije, Chucho, yo no te tengo miedo. Si no me temieran, tu madre no te hubiera hecho pasar por muerta. ¿O tú qué pensaste, vieja pi? No aprietes el gatillo, yo me regreso contigo, Chucho, pero mi hija, déjale en paz, déjale en paz. Tú no te pongas de rodillas, hombre. A este señor no le vamos a suplicar nada. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana.